Buenos días, estamos nuevamente contentos de poder estar aquí en la iglesia de Bethesda, agradecidos por la oportunidad nuevamente de poder compartir la palabra de Dios con cada una de las personas que se encuentra aquí en la congregación. Quiero decir de paso que estoy contento porque las últimas veces que había venido veía yo 2 filas llenas. Y hoy hay 3 filas llenas, eso me da mucho gusto. Amén, gracias a Dios, gloria a Dios porque hay más gente en la iglesia. Y también queremos mandarle un saludo afectuoso, cordial y amoroso en este Día del Señor a todas las personas que nos escuchan, ya sea pues por la radio, por los medios que se utilizan, por el YouTube, etcétera, ¿no? Que el Señor bendiga hoy su palabra como siempre lo hace, que pueda guiar su mensaje para que llegue a cada corazón y que cada uno de nosotros pueda hacer el ajuste que requiera en su vida con el fin de estar más cerca de Jesús, de conocerle y de entregarnos completamente a Él. Hoy vamos a tocar un tema delicado, no sé si el tema se puso o no, pero se los voy a repetir. El tema de esta mañana se llama la hipocresía. Y alguien me decía, oye, ese tema es feo. Ese tema es feo, mejor predica del amor de Jesús. Pero cada vez que su servidor tiene la oportunidad de estar frente a un micrófono, me veo obligado a hablar de lo que leo en la Biblia, de lo que siento cuando leo la Biblia y de transmitir lo que encuentro en la Biblia. Y hace algunas semanas ya que leí un texto que me impactó mucho y hoy me veo obligado, impulsado a hablar de la hipocresía. Y al momento de pensar en este tema, me di cuenta que la hipocresía ha influido poderosamente en mi vida. Yo me he topado con ella, he convivido con ella, y les voy a contar algunas experiencias. Yo no quiero lastimar a nadie, pero quiero hablar de realidades, de lo que pasa en nuestra iglesia, en nuestras escuelas, en nuestros hogares, porque es necesario que hablemos de estos temas, que los tratemos y que veamos qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Pedí que se pusiera, la definición de hipocresía la tenemos. Vamos a ver qué es hipocresía. Me gustan las definiciones, me sorprendo yo por las definiciones que encuentro y lo precisa que puede ser para el tema que vamos a dar, ¿no? Entonces, vamos, está en pantalla ahí lo que es la hipocresía según el diccionario de la Real Academia Española. Y miren, vamos a leerlo con detenimiento. Y dice así, la hipocresía es el acto de comportarse de forma contraria a los valores sostenidos por un individuo. ¿Sí? Esa es una forma de hipocresía, ¿verdad? Comportarse en forma contraria a los valores sostenidos por un individuo. O de actuar en consonancia a principios que al mismo tiempo se critican. Según la Real Academia, es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. ¿Qué opinan? ¿Les gustó la definición? Es precisa para el tema que vamos a tener hoy, ¿no? La hipocresía es eso. Y tenía la intención de que fuera una plática y que fuera un testimonio, pero de repente me puse a preparar un tema y va a ser a manera de tema, pero voy a contar varias cosas acerca de mi experiencia con la hipocresía. Quiero decirles primeramente que yo crecí en un hogar religioso. ¿Sí? Y quiero que pongan mucha atención a esta palabra. Yo crecí en un hogar religioso.
Es difícil crecer en un hogar religioso. Es complicado crecer en un hogar religioso. Mi niñez y parte de mi juventud se desarrollaron en un hogar donde se guardaban las formas. Íbamos a la iglesia y yo tenía que sentarme en un lugar y estarme quieto y no hacer cosas, porque si no era regañado. Quiero decirte que en mi hogar religioso nunca nadie estudió la Biblia conmigo. Nunca nadie se sentó a estudiar la palabra de Dios. Nadie me regaló una lección de menores. Jamás fui a un club de conquistadores. Cuando intentaron hacerlo, les fue muy mal, porque yo ya estaba muy rebelde. Estoy hablando de un hogar religioso. Si ustedes preguntan en la iglesia acerca de quienes nos conoció mi familia de chicos, les van a decir que éramos excelentes cristianos y que no faltábamos a la iglesia. Pero yo vivía en un hogar religioso. Éramos 4 hermanos, uno de ellos murió cuando tenía 16 años, yo tenía 19, y quedamos su servidor y mis 2 hermanas. Mis hermanas no sobrevivieron a vivir en un hogar religioso. Ellas hoy no están en la iglesia. No pertenecen a otra denominación, pero ellas no asisten a la iglesia. Creen en Dios, conocen todas las verdades de la palabra de Dios, pero no asisten a la iglesia. No sobrevivieron a un hogar religioso. Yo estoy aquí frente a ustedes por la gracia de Dios, nada más. Sobreviví a pesar de haber vivido en un hogar religioso. En un hogar religioso, la hipocresía tiene un lugar preponderante. Somos unos en la iglesia y somos otros en el hogar. Yo crecí en un hogar religioso. Yo no sé si tú tienes un hogar religioso, o vives en un hogar religioso, o tienes padres religiosos. Esa fue mi experiencia en el hogar. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años. Nosotros somos parte de una familia fundadora de la iglesia. Me hablan de tíos que hicieron grandes obras en zonas en Guadalajara. Tengo un tío, nunca lo conocí, Esteban León, era un pastor muy renombrado. Cuando se hizo una remembranza de los 120 años de la iglesia, había fotografías de él. Mis tías son hijas de pastor. Yo pertenezco soy de las ovejas negras de la familia, porque mi papá no era pastor, mi papá no era de la religión, era alcohólico. Entonces, mi mamá tomó decisiones raras, porque era muy de la religión, pero tomó decisiones raras, ¿no? Entonces, pero yo tengo esa escuela, ¿no? De convivir con hijos de pastor, con mis primos, con cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando murió mi papá, una de mis tías, ya murió mi tía Raquel, ella era ecónoma, es decir, se encargaba de la cocina del Colegio del Pacífico en aquel entonces, que hoy es la Universidad de Navojoa. Y cuando murió mi papá, yo huí al colegio. No quise estar con la situación, no quise enfrentarme a la situación, no ayudé a mi mamá de esa manera y huí a un colegio. Y en el colegio
también me topé con doña Hipocresía. Recuerdo muy bien los primeros 4 meses en el colegio. Era impresionante cómo te enseñan a Dios en un colegio, cómo te enseñan a conocerlo, cómo te relacionas con Él. Ahí te levantan a las 6 de la mañana, a las 5:30 de la mañana, y lo primero que tienes que hacer es ir a la matutina. En la tarde tienes que ir a la vespertina. Es decir, en la matutina te leen la Biblia y una meditación. En la vespertina te den la Biblia y una meditación. Entre las clases del día hay una clase que es de moral y te leen la Biblia. Y luego los sábados todo el día en la iglesia. Entonces es impresionante cómo puedes llegar a conocer en un colegio adventista a Dios. No, algún día hablaré de los colegios adventistas, pero yo digo que a los colegios adventistas nada más se va a 2 cosas, a perderte o a salvarse. Tú eliges a qué vas a un colegio adventista. Pero ahí también me encontré a la señora Hipocresía. Ella también estaba ahí. Y en el hogar puede haber hipocresía en tus padres, en tus hermanos, no sé. Pero también en el colegio cristiano, en la iglesia de Dios, habemos personas hipócritas. Yo no quisiera decirlo, pero es una realidad. Y yo me encontré con la señora Hipocresía. Los primeros 4 meses fueron maravillosos por escuchar la palabra de Dios. Les cuento rápido, yo era rebelde, siempre he sido rebelde, no he dejado de ser rebelde. Y llegó un predicador en una semana de oración. Y yo lo oí y dije, este sí me va a pegar. Este tiene poder. Y empecé a sentarme en las últimas filas. Yo no quería que Dios tocara mi corazón. Finalmente, Él hizo su llamado. Yo estaba hasta la última fila. Cuando me di cuenta, estaba yo chillando junto a Él, al frente, aceptando a Jesús como mi Salvador, decidiendo seguirle cuando tenía 14 años. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y regresé esas vacaciones en diciembre y le dije a mi mamá, quiero bautizarme. Mi mamá se puso feliz porque yo siempre he sido muy rebelde. Qué bueno, hijo, déjame hablarle para el pastor, vamos a organizar ahorita que estás de vacación. Dije, no. Quiero bautizarme en el colegio. Quiero regresar a Navojoa, al Colegio del Pacífico, y ahí quiero entregarle mi vida a Jesús. Y cuando regresé al colegio, habían cambiado muchas cosas. Ya no estaba el director. Había un nuevo director. Fue una era oscura en la universidad. La hipocresía se manifestó fuerte. Yo no me bauticé. Me acuerdo cuando ingresé al 2º año, llené mi solicitud y había un espacio que decía religión. Y yo puse un tache grande, así grande, un tache grandísimo, religión, y puse un tache. Y me mandó a hablar el director. Y yo le dije, si ser adventista es ser como tú, yo nunca voy a ser adventista. Cuando él predicaba, yo me salía de la iglesia. Es sábado, no puedo contestar. Adiós. Hace poco tiempo supe por qué me expulsaron de Navojoa. Yo era muy rebelde, ¿eh? ¿Se los he dicho? ¿Se los he comentado? Ok. Yo soy expulsado de un colegio adventista. Pero supe apenas hace unos años por qué me habían expulsado. Supe lo que un pastor dijo de mí, que era mentira. Y por eso me expulsaron. Entonces,
la señora hipocresía hizo que yo no me bautizara. Y tardé algunos años más en entregar mi vida al Señor, aunque son cosas diferentes, ¿eh? Una cosa es cuando decides entregarte a Cristo y otra es cuando te bautizas. Son eventos diferentes, no pasa en la misma ocasión. Cuando tú te sumerges en el agua, ya tomaste antes una decisión, ¿ok? Bueno, yo tomé la decisión de seguir a Jesús, pero no me bauticé, porque la señora hipocresía estaba ahí presente y yo dejé que influyera en mí. Yo dije, yo no me voy a bautizar. Posteriormente me bauticé, pero tomé la decisión en mi vida de no ser hipócrita. Dije, nunca voy a ser un hipócrita. No quiero que la gente me vea como un hipócrita. Y tomé esa decisión y me la jugué. Me la jugué con mi familia, con mis hijos. Mis hijos saben quién soy, cómo soy, porque yo viví en un hogar religioso, en donde las cosas eran unas en la iglesia y otras en la casa, y yo no quise que mi hogar fuera así. Yo quise que mis hijos me conocieran como yo era, exactamente. Y yo dije, jamás voy a ser un hipócrita, nunca voy a ser un hipócrita. ¿Saben? La hipocresía daña. La hipocresía daña los hogares. La hipocresía de los padres daña a los hijos. Somos 3, 2 no están en la iglesia, porque vivimos en un hogar religioso, donde la hipocresía también reinaba, también estaba ahí. Tengo primos. Un día un primo murió un pastor, un tío que es pastor, y fui a su funeral, estuve ahí, y vi a 2 primos que tenía años sin ir. Y entonces les pregunté, oye primo, ¿no estás yendo a la iglesia? Y me dice, no primo, sé que lo que más le duele a mi mamá es que yo no vaya a la iglesia. Y le voy a hacer daño así. Y entonces yo me quedé sorprendido por la respuesta. Porque mi tía es religiosa. También sus hijos fueron muy dañados porque son de familia religiosa. Entonces la religión daña a la familia y daña a la iglesia también. ¿Saben qué no pueden ver los jóvenes en la iglesia? Hipocresía. Es lo que más los daña. Ver a alguien que no es congruente arriba del púlpito, o alguien que hace profesión de piedad y que no la sigue. La hipocresía es devastadora. Es una de las principales armas de Satanás. ¿Sí? Bien. Quiero dar un consejo hoy. A los niños y a los jóvenes que viven en hogares religiosos. Y ahorita voy a hablar de lo que es la diferencia entre un hogar religioso y un hogar espiritual. Son 2 cosas totalmente diferentes. Pero yo te quiero decir una cosa, niños, jovencitos, tú vives en un hogar, tú eres un jovencito, no te voy a preguntar si vives en un hogar religioso, pero aquí hay niños y hay jóvenes. Muchas veces nuestros padres tratan de hacer lo correcto y mostrarnos que son infalibles, y nosotros sabemos que son falibles. Yo quiero decir una cosa a los niños y a los jóvenes que están aquí, que pueden vivir en un hogar religioso. No permitas nunca que los errores de tus padres te alejen de Jesús. No permitas nunca que eso suceda. ¿Sí? Yo decidí no ser un hipócrita. Vamos a leer la Biblia y vamos a leer un texto en donde no está así. Me llama mucho la atención este texto siempre, pero muestra lo que puede suceder o lo que se forma en un hogar religioso, ¿sí?
Vamos a Mateo 19, 13 al 22. Mateo 19, 13 al 22. ¿Estamos listos? Son dos historias que aparentemente son diferentes y aparentemente no tienen que ver una con otra. Mateo 19. Mateo 19. ¿Bien? ¿Ya lo tenemos? ¿Cómo me tardo yo aquí? Siempre me pongo nervioso y no encuentro nada, pero ya lo encontré. Mateo 19, 13 al 22. Dice así, están hablando de Jesús. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos. Muchas gracias. No la voy a usar, pero muchas gracias. Para que pusiese su mano sobre ellos. Para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos, dice, les reprendieron, ¿verdad? El 14 dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Ahí termina esa historia aparentemente. Y empieza otra nueva. Pero fíjense bien. Dejen que los niños se acerquen ¿a quién? A Jesús. No impidas que los niños se acerquen a Jesús. No los alejes de Jesús. Llévalos a Jesús. ¿Ok? Esa es una historia. Y luego empieza otra. Aparentemente no tiene relación, pero escuchen. Dice, entonces quiere decir que sucedió al instante. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo, en otros evangelios, perdón, porque no me fijé en otros evangelios, dice que era un joven, ¿ok? Este joven dice, vino uno y dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Sí, fíjense bien, este joven que se acerca a Jesús está preocupado. ¿Por qué está preocupado? Por la vida eterna. Yo no sé qué está haciendo, pero él tiene la oportunidad de llegar con Jesús y le dice, oye, ¿qué hago para tener la vida eterna? Quiere decir que todo lo que está haciendo no le da la seguridad de que él pueda tener la vida eterna. ¿Qué le preguntarías tú a Jesús si lo tuvieras enfrente? Lo que le preguntes tiene que ver con lo más íntimo de tu corazón, ¿estás de acuerdo? Entonces ese joven dice, oye, ¿qué hago para tener la vida eterna? No sé si lo que estoy haciendo está bien, no sé. Yo estoy interpretando eso. Y sigue aquí diciendo, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, dice Jesús, ¿qué dice? Guarda los mandamientos, ¿ok? No se vayan a enganchar, ¿eh? Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y vamos a ver la respuesta de este joven. Dice, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como tú mismo. Dice, aquí dice joven, el joven le dijo, ¿cuánto había guardado? ¿Cuánto? No escucho bien. ¿Cuántos de ustedes pueden decir hoy aquí que han guardado todo? Levanten su mano. ¿Cuántos han guardado todo? ¿Cuánto había guardado él? Todo. ¿Qué joven, no es cierto? ¿No quisieran tener un joven así en la iglesia? ¿Sí o no? En la casa, ¿quién dijo? ¿Una señorita dijo en la casa conmigo? Ah, la hermana dijo en la casa. Esa jovencita dice, yo lo quiero a mi lado. Bien, fíjense bien. Entonces, él ha guardado todo. Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Si todo lo ha guardado, ¿qué más le hace falta? Y entonces dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, dice la palabra de Dios, que se fue triste. Se fue triste. Y dice aquí, porque tenía muchas posesiones. ¿Quién está triste por tener muchas cosas? Yo no. Yo entre más cosas tenga, soy más feliz, ¿no es cierto?
¿No les gustaría tener muchas posesiones? Joven. Fíjense bien, chamaquillas que están aquí solteras. Joven, soltero y con muchas posesiones y consagrado. ¿Qué más queremos, no es cierto? Pero dice la Biblia que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y como se le dijo, vende todo lo que tiene y sígueme, él se fue triste. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía por Jesús. ¿Están de acuerdo? ¿De qué sirvió guardarlo todo si la primera cosa en mi corazón no es el Dios de los cielos? Si yo no estoy dispuesto a dejar todo hoy por Jesús, tengo que hacer ajustes en mi vida. Y ahora quiero llevarte a esto. No sé si vayas a estar de acuerdo conmigo. Este joven proviene de un hogar religioso. Yo lo estoy suponiendo, pero estoy enlazando los dos textos. Yo fui llevado a la escuela sabática. Fui a clases de menores. En mi hogar religioso no me llevaron a los pies de Jesús. Quiero ser claro contigo. Yo conocí a Jesús no en mi hogar, en otro lado. Pero yo iba cada sábado a la iglesia. A veces los miércoles, a veces los viernes. ¿Sí? Estaba en una clase de escuela sabática. Estaba todo el sábado. Guardaba el sábado bien. No me llevaron a los pies de Jesús en mi hogar. Hoy tú puedes tener un hogar religioso en donde traigas a tus hijos a la iglesia, en donde los tengas en tu clase de escuela sabática, en cuna, en menores, no sé, en el club de conquistadores. Tu hijo puede ser un guía mayor. Este joven a lo mejor era director de escuela sabática, líder de guía mayores, tesorero de la iglesia. Los otros evangelios dicen que era un dirigente. ¿Sí? No lo habían llevado a Jesús. Él provenía de un hogar religioso. Y si hubiera tenido hijos o si tuvo hijos, también posiblemente tendría un hogar religioso. Es importante llevar a Jesús. Hay una diferencia entre ser religioso y ser espiritual. Hay un abismo entre un hogar religioso y un hogar espiritual. ¿Sí? Vamos a ver más diferencias entre religión, entre ser religioso y ser espiritual. Yo apunté aquí una frase, a ver qué les parece. Dice, hoy abundan los hogares religiosos. Hoy abundan los lugares religiosos. Hacen falta, ¿y qué bien harían? Más hogares espirituales. ¿Tienes hambre? Ya vamos a terminar. Falta 1 hora, hijito. Ten paciencia. Me gusta cómo pinta la hipocresía. Nada más voy a dar un ejemplo fuerte de la hipocresía en los líderes religiosos. ¿Sí? Les voy a hablar del rey David. Ustedes saben quién es el rey David y saben lo que hizo. Y les voy a decir, cuando llega Natán a hacerle la reprensión, en la Biblia está, este rey es esto que les voy a escribir. Cuando llega Natán, el rey David es un asesino. ¿Están de acuerdo conmigo? Es un adúltero. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es el rey cuando llega Natán. ¿Sí? Y el rey David, siendo un asesino, siendo un adúltero, es un juez implacable, sin misericordia. ¿Están de acuerdo? Llegan y le presentan un caso que es similar al de él. Y él dice, no, este merece morir y reparar 4 veces el daño. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Sí? La historia de la ovejita y todo eso. Y les voy a decir también que era David. David se había olvidado de quién era al emitir juicio sobre sus hermanos. Nosotros, la hipocresía es una característica. Hace que nos olvidemos de quiénes somos. David se olvidó de quién era cuando emitió el juicio, ¿no es cierto?
Es una característica. ¿Y cuánto daño le hizo esa acción a David en su familia y como líder del pueblo de Israel? ¿Sí? La hipocresía es fuerte. Y somos seres humanos. La hipocresía existe en la iglesia y puede existir, se da en los líderes de la iglesia. ¿Tú eres un líder de la iglesia? Ten mucho cuidado. Te voy a decir por qué. Porque el enemigo ataca a los líderes de la iglesia. Él no quiere que seas líder. No quiere que le sirvas a Dios. Quiere verte fuera de la iglesia. No le des ocasión. Porque si le das ocasión a Satanás, te va a hacer pedazos. Yo les voy a decir una cosa. El pecado, estoy hablando para los líderes y también para cualquier hermano. El pecado te va a llevar mucho más lejos de lo que tú hayas planeado ir. Te va a sostener en sus malditas cadenas mucho más tiempo del que hayas dispuesto, planeado estar ahí. El pecado es tremendo. Y Satanás está esperando. ¿Sí? Entonces, David era un hipócrita, discúlpenme que les diga, pero eso es la hipocresía. ¿Sí? La definición lo dice ahí, ¿no? Bien, vamos a avanzar porque siempre se me acaba el tiempo. Miren, voy a leer un texto también para mostrar la diferencia entre ser religioso y ser espiritual. Y vamos a leer un texto que siempre hemos leído y lo relacionamos con una cosa que es, pero tiene que ver con otra. Vamos rápidamente a Juan 5, 36 al 42. Me voy a apurar, voy a apretar el acelerador porque alguien tiene hambre. Juan 5, 36 al 42. Dice lo siguiente. Está hablando Jesús. Escuchen bien lo que va a decir Jesús. Está hablando el Señor. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Jesús está hablando aquí de que es el Hijo de Dios y que algunos no creen en Él. ¿Sí? Y sigue diciendo, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Dice, escuchen bien esta frase, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Está hablando del Padre, ¿están de acuerdo? Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y dice aquí algo, híjoles, dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Escucharon esta frase? Hay gente que no tiene la palabra de Dios morando adentro. Así lo dice Jesús. Dice, no conoces a Dios, ni tienes su palabra morando en ti, viviendo en ti adentro. Sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, dice, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Pero estoy hablando de la palabra. Y escuchen el siguiente versículo que lo has oído centenares de veces en la iglesia. Dice, escudriñad las escrituras. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es un versículo delicado. Generalmente lo usamos para promover la lectura de la Biblia. Porque según lo que dice el versículo, como lo manejamos, ellas nos dan la vida eterna. Pero aquí no dice eso. Dice, escudriñad las escrituras, dice, porque a ustedes les parece. ¿Así dice o no dice así? ¿Así dice la palabra de Dios? Así dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece, ustedes piensan que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ti. Y lean el siguiente. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis, ¿qué? Vida. ¿Quién da la vida eterna? Jesús.
¿Sí? Luego sigue diciendo, dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Voy a ser bien claro. Habemos gente que leemos la palabra de Dios, ¿sí? Y no vamos a Jesús. Esto es lo que dice el texto. Ustedes escudriñan la Biblia porque creen que en ella tienen la vida eterna, pero no vienen a mí. Tú llevas a tus hijos a la escuela sabática, a conquistadores, a guías mayores, a campamentos, pero tus hijos no van a Jesús, no los has llevado al pie de Jesús. Lees la Biblia y no vienes a mí. Yo soy Jesús, yo soy el que tengo la vida. Las Escrituras es la palabra de Dios, dan testimonio de mí, pero no vienes a mí. ¿Qué es la diferencia entre ser religioso y ser espiritual? Escudriñas las Escrituras porque te parece que tienes la vida eterna, pero no tienes amor en ti. Religioso y espiritual. ¿Están de acuerdo conmigo? Es delicado. Esto tiene que ver con la hipocresía. Porque tú puedes ser muy religioso y puedes no ser espiritual. Bien. Escribí aquí algo. El religioso lee, conoce, sabe y predica la palabra. El religioso. La palabra no mora en su interior. El religioso cree que la vida está en lo que sabe, en lo que conoce. Y el religioso no ha ido a Jesús. Esos son puntos que yo saqué de aquí. Les voy a poner un ejemplo práctico de lo que es ser religioso y ser espiritual. Yo cuido a mi mamá. Tengo algún tiempo cuidándola. Ustedes deben de sacar conclusiones. Si yo provengo de un hogar religioso, yo desde pequeño tengo fuertes diferencias con mi mamá por cuestión de religión. Y ahora la cuido y no soy un buen hijo, porque me desespero, porque yo tengo que decirles que ha habido periodos en mi vida en que yo le he dejado de hablar a mamá por 3 años, fuertes diferencias. Una vez, me acuerdo un 10 de mayo, que cayó en sábado, yo me mandé a hacer una playera, y así decía mi playera: mi mamá no me ama ni me acepta como soy, pero Jesús me ama. No, mi mamá no me quiere ni me acepta como soy, pero Jesús me ama. Y yo traje esa playera todo el sábado en la iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, entonces ahora me toca cuidarla en su vejez. Y traigo resentimientos, traigo cosas. Y el sábado pasado en la tarde, estaba yo leyendo la palabra de Dios. Y estaba leyendo acerca del amor entre los hermanos. Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo leo la palabra de Dios, escucho la voz de Dios hablándome y diciéndome: estás haciendo las cosas mal. Y entonces yo empecé a leer el amor entre los hermanos y todo eso, y dije, ¿cuánto amor me falta? Y en eso me gritó mi mamá. Y cometió el error de interrumpir mi estudio de la palabra de Dios. Y me paré molesto y violento. Ella había deshecho su cama, porque es como un capricho, cuando se enoja y no le hago caso, ella agarra y se mueve por toda su cama y todo lo deshace. Entonces llegué y empecé a acomodar la cama. Y a veces yo la quito de la cama, la pongo en el suelo. La cama está en el suelo, como esta tarima, está en el suelo. Entonces yo la bajo y hago la cama y yo luego la voy a subir. Pero estaba yo molesto y entonces impulsivamente no quise bajarla de la cama y jalé las sábanas para acomodarlas, y yo la tomé de un costado y la aventé
con mi molestia. La hice a un lado y hay un buró al lado y ella se golpeó y se abrió aquí. Yo oí cuando se golpeó. Dijo, mi ojo, mi ojo. Y dije, no, tienes nada. Y terminé de hacer la cama y fui a ver su ojo. Y vi que lo tenía abierto. Tenía una aberturita aquí. Se me quitó el coraje. Y empecé a curarla. Y regresé al sillón donde estaba leyendo la Biblia del amor a los semejantes. Y le dije a Dios, no quiero vivir. Yo no te represento. Estoy tan lejos de lo que tú eres. ¿Por qué tengo estos impulsos? Y le dije, no quiero más predicar tu palabra. No quiero pararme nunca, porque no soy quien debo ser. Esa es la diferencia entre ser religioso y ser espiritual. Y yo tenía que hablarlo y tenía que contarlo. Porque no debemos dejar que nada nos separe del amor de Dios. Ni siquiera nosotros mismos, nuestros impulsos. Me quedan 12 minutos. Pero yo quería contarles esto. No somos quienes debiéramos ser. ¿No es cierto? Y hace 3 semanas les dije que yo había leído acerca de los ayes sobre los fariseos. Y vamos al versículo que yo puse como lectura bíblica. Está en Mateo 23. Es Mateo 23. Yo empecé a leer los ayes sobre los fariseos hace como 3 semanas y no puedo creer, no lo había leído bien, no puedo creer que me haya identificado. Yo nunca me identifico con los fariseos porque son hipócritas. Les dije que yo tomé la decisión desde chico de no ser hipócrita. ¿Sí se los comenté? Bueno, hace unas semanas leí sobre los ayes sobre los fariseos y me dolió identificarme con una frase. Escúchenla por favor. Mateo 23 del 1 al 3. Dice así. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés. Es decir, toman clases de lo que Moisés decía. ¿Sí? Invierten tiempo. Y dice aquí la Biblia, dice, así que, dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Sí? Es decir, los escribas y los fariseos toman las clases en la cátedra de Moisés. Todo lo que ellos les digan, háganlo. Dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen, ¿y qué dicen? Y no hacen. Me acuerdo que ese sábado que yo leí, el viernes hablé con mi nieta y le dije, hija, Dios tiene un mensaje para ti el día de hoy, el sábado. Tienes que estar pendiente, querida nieta, casi hija de mis entrañas, tienes que estar pendiente de cada himno, de cada oración y de cuando hablen los predicadores, porque Dios tiene un mensaje para ti. Te voy a hablar el sábado en la tarde, ya cuando haya terminado el culto, y tú me vas a decir qué aprendiste de Jesús. Y ella me dice, ¿y tú también, Tito? ¿Vas a hacer lo mismo? Sí, hija. Y el sábado yo le hablé, después de haber leído esto, y ella me contó qué había aprendido de Jesús en ese día. Y me dijo, ¿y tú, Tito, qué aprendiste? Y le dije, ¿sabes? Me di cuenta de que soy un hipócrita. No, Tito, no digas eso. Sí, hija, leí un versículo que me ha impactado. Dice que hay gente que toma cátedra de Moisés y dice Dios que hagas lo que ellos dicen y te enseñan, pero que no seas como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Hoy me falta amor en mi vida. Hay gentes a las que he decidido no amar
Me he distanciado de mi familia. Tengo resentimientos y no tengo la capacidad de perdonar que yo tenía, de disculpar. Y yo les voy a hablar muchas veces del amor de Dios y del perdón. Y ustedes tienen que hacerme caso. Pero no tienen que ser como yo soy. He estado hablando de la hipocresía. Y a propósito hablé de la hipocresía de los padres, de la hipocresía de los dirigentes. Pero la única hipocresía que debe importarte a ti es la tuya. Debes de concentrarte en tu hipocresía. ¿Me estás entendiendo? No te fijes en lo que hacen los demás. No dejes que te afecte lo que hacen los demás. Pero tú tienes que estar bien consciente de quién eres tú. Hay personas que dicen que yo soy bueno. Yo no soy bueno. No soy bueno. Estoy lejos de lo que tengo que ser. A millas, a kilómetros, a millones de kilómetros. Veo a mi Señor Jesús. Veo lo que hace. Y yo estoy lejos. Muy lejos de lo que debiera ser. Cuando leí lo de los ayes de los fariseos, hubiera querido que terminara el relato y que Jesús diera una palabra de la solución para este problema de la hipocresía. Porque es duro. No hay palabras más duras del Señor Jesús que en estos momentos. Son hipócritas, serpientes, sepulcros palanqueados, muchas cosas dijo Jesús. Dice el deseo de las gentes que él tenía lágrimas en sus ojos cuando profirió esto. Y terminó el relato y no encontré alguna solución para ellos. Pero hay un versículo en medio que dice que ellos habían dejado algo. Y es algo que cualquiera que se sienta hipócrita, que no está haciendo las cosas como debe de tomar en cuenta. Dice aquí, dice que dejaron el amor. Hay 3 cosas que ellos dejaron. Ayúdenme a buscar, está en el capítulo 23. Les voy a decir que dejaron. Dice que dejaron la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, si ellos están así porque dejaron eso, y tú puedes sentirte hoy hipócrita porque estás haciendo algo que no es congruente, ¿a qué tenías que volver? A la justicia, a la misericordia y a la fe. ¿Qué es la justicia? Te voy a decir qué es la justicia. La justicia tiene que ver con que tú no vales nada, con que todas tus obras buenas no sirven para nada y son como trapos de inmundicia para el Señor. 23, hermana. Es cierto, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, dice, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, todo lo diezmaban, dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es la justicia? La justicia es saber que todo lo que tú hagas no vale nada y que solo la gracia de Dios te hace justo ante sus ojos. Eso es la justicia. ¿Sí saben qué es la misericordia? Si Dios me trata bien y me ama a pesar de quien soy, yo tengo que mostrar la misma misericordia que tiene el Señor conmigo, tengo que mostrarla con mis semejantes. Y yo tengo que tener fe, tengo que tener confianza en el sacrificio de mi Salvador, en que es suficiente, completo y total por mis pecados. Y debo de pedirle perdón y debo de sentirme perdonado. He platicado aquí, a pesar de que esté sufriendo las consecuencias. Yo quiero vivir mi vida, he cometido muchos errores en mi vida, sufro consecuencias, vivo perdonado. Ellos habían olvidado eso. Y me quedan 4 minutos nada más. Y voy bien. Tengo tanta felicidad porque generalmente se me acaba el tiempo. Vamos a leer lo que dice Pablo
Es lo que yo siento hoy. Antes de leer lo que yo hablo, quiero que recuerdes esto. Hay una diferencia entre ser espiritual y ser religioso. La diferencia es Jesús. Tú puedes leer la Biblia, puedes asistir a la iglesia y no tener una relación profunda con Jesús. ¿Ok? La diferencia entre religión y ser espiritual es el Señor Jesucristo. Hoy, en este episodio con mamá, yo fui tremendamente religioso. Me molesté porque alguien me interrumpió de leer la palabra de Dios. Y no amé, no tuve misericordia, no tuve consideración. Cuando yo me sienta así, necesito acercarme más al Señor. Necesito hacerme más amigo de Jesús. Jesús es la diferencia. Jesús es la diferencia. Vamos a ver Romanos 7. Romanos 7, muñeca. Cuando lo tengas dices amén. Romanos 7. Dice lo siguiente. Ya no oigo los amenes. Romanos 7. Muy bien. Amén, muy bien. Vamos del versículo 14 al 25. Y miren, me encantó cómo dice el versículo 14. Dice el versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hay una lucha entre nosotros, entre lo espiritual y lo carnal. Entre ser religioso y ser espiritual. ¿No debíamos todos rogar en el bautismo del Espíritu Santo? En rogar que esté en nuestras vidas. Que la palabra de Dios esté afuera, pero que también esté adentro. En que Dios transforme desde adentro nuestras intenciones, nuestros impulsos. Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y yo te quiero decir una cosa, de veras que me deleito en la ley de Dios. Me deleito en leer su palabra. No hay algo que me guste más. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es el grito que yo tengo hoy. Eres un miserable, Alejandro Buendía. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y dice el siguiente versículo. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Que Dios bendiga su palabra. Que podamos hacer ajustes en mi vida. Yo no quiero no quiero hacer la pregunta, ¿quién se siente hipócrita y que levanten la mano? Tú sabes qué es lo que tienes y tú sabes qué es lo que no tienes. La hipocresía, ¿sí? No dejes que te aleje del Señor. Si vives en un hogar religioso, busca a Jesús. Si en tu congregación hay gente religiosa y la hipocresía te hace daño, busca a Jesús. A la iglesia de Dios vas a encontrar lo que tú quieras. Cuando tú vas a la iglesia encuentras lo que vas a buscar. ¿Quieres buscar hipocresía? Ven a la iglesia. ¿Quieres encontrar malas caras? Ven a la iglesia.
Amigo, amiga que nos escuchas, ¿quieres encontrar a Jesús, tu Salvador? Ven a la iglesia de Dios. Que Dios los bendiga y que nos ayude a todos y que nos perdone. Amén.